a mí no me da miedo decirlo, somos parejos, pero ya nos superan y ahí tenemos que poner las pilas. Ecuador. Y esa es una buena oportunidad de demostrar que podemos ser más que ellos. Pusieron a un jugador por bando en la final de la Champions. Estamos hablando de una de las mejores defensas casi que del Mundial. Es que tienen a Piero Hincapié, a William Pacho, a Pervis Estupiñán, en el medio campo Moisés Caicedo. Pero yo creo que Ecuador esta vez le tocó un grupo asequible, me parece. El único rival difícil pues es Alemania. A pocos días para el debut de la Tri en la Copa del Mundo, la prensa colombiana resalta a Ecuador y sus jóvenes jugadores por el nivel mostrado en la eliminatoria. Y hasta comentan que el grupo de Ecuador es asequible. ¿Tú qué opinas de esto? Déjamelo saber en la bandeja de comentarios. Y además suscríbete a este canal. Recurrentemente a los mundiales en los últimos tiempos, que, hombre, a mí no me da miedo decirlo, somos parejos, pero ya nos superan y ahí tenemos que poner las pilas. Ecuador. Y esa es una buena oportunidad de demostrar que podemos ser más que ellos. Pusieron a un jugador por bando en la final de la Champions y ahí está Ecuador, que además goza de buena salud y me llamó mucho la atención algo que dijo BKC esta mañana lo oí, pero lo dijo hace un par de días. Alguna vez Bolillo Gómez, que clasificó a Ecuador, cuando Ecuador estaba empezando a escribir su historia, dijo, como lo dijo con Colombia, 2002. Vinimos a aprender. Pues bien, BKC se fue más allá y dijo, no, aquí no vinimos a aprender, vinimos a hacer historia, venimos a llevarnos la copa. No sé si se la lleven, no son favoritos, pero Ecuador se las trae, es el equipo que menos goles recibió en la eliminatoria. Tiene, como le digo, un defensor en cada uno de los finalistas de la Champions. Tiene jugadores en proyección como Kendry Páez. Lo de Ecuador, además de un grupo que pareciera accesible, pues es una promesa de una buena Copa del Mundo, Sara. Sin lugar a dudas, yo creo que si uno habla con cualquier especialista de la selección ecuatoriana nos dirá que durante el proceso hubo algunos altibajos, hubo diferencias entre la manera como la gente se imaginaba que este equipo debía competir y luego lo que se veía en campo, pero sin lugar a dudas usted lo menciona claramente, estamos hablando de una de las mejores defensas casi que del Mundial. Es que tienen a Piero Hincapié, a William Pacho, a Pervis Estupiñán, en el medio campo Moisés Caicedo y luego lo que usted mencionaba, un Ener Valencia que sigue sumando experiencia, por supuesto, estos jugadores que son desequilibrantes adelante con algo menos de experiencia, pero siento que es un equipo bien armado, competitivo y que en la eliminatoria quedó segundo, lo cual habla de un alto nivel competitivo. Creo que una vez que Becachese se logró liberar de esas críticas, logró hacer que el equipo funcionara, es un equipo que llega con confianza y sobre todo es competitivo. Para mí lo del Mundial de Qatar fue bastante interesante. Le ganan 2-0 en el debut al equipo local, al anfitrión, luego hacen un enorme partido ante Países Bajos, un 1-1, un empate muy interesante y desafortunadamente para ellos pierden el último de la fase de grupos ante Senegal y por eso quedan eliminados. Entonces es una selección que ya se acostumbró a ir a mundiales, que sabe competir y que tiene excelentes jugadores en la élite mundial. Se quedó con 4 puntos por fuera, es verdad. Se quedó con 4 puntos. Ecuador, yo creo que con menos 3. En el Mundial pasado. Fue uno de los equipos en Qatar. Sí, con 4 puntos y quedó fuera de la segunda fase. Es increíble. Ahora, yo creo que si usted mira lo que usted estaba diciendo, Toño, tienen más jugadores en equipos top de Europa que nosotros, Ecuador. Nosotros tenemos 1. Pero claro. Ellos tienen por lo menos 3 o 4 claro. en equipos top. Y en clubes también hace rato hacen mejor la Copa Libertadores que no. Nos pasaron, Antonio, lo mismo pasar de atrás, vea, ¡fum! Nos pasaron de atrás para adelante, pero fácil. Hoy Ecuador se llama estructura de la Para no liga. hablar de los torneos continentales. Un Independiente del Valle. Semifinales. Sí, claro. Semifinalistas permanentes de Copa es Libertadores. Es que Piero Hincapié campeones de y Copa William Sudamericana. Pacho son canteranos de Independiente del Valle. Y de una estructura sólida y de equipos que han logrado consolidarse a nivel continental. Claro. Hablarnos del debut ecuatoriano que, al igual que Colombia, son la excepción suramericana. En Neymar están pariendo en Brasil por Neymar, en Argentina por el Dibu Martínez, entre otros, en Uruguay por De Arrascaeta, problemas con Ronnie Araujo. En Colombia y en Ecuador parece, Chomo, por lo menos en términos del Hospital de los Muñecos de Pinocho, no hay novedades. Hospital vacío, ¿no? Así es, Antonio. Qué gusto saludarte a ti y a todos los compañeros. Esa es la tranquilidad, ¿no? La fortuna y toco madera para que no pase nada en los próximos días de entrenamientos, pero Ecuador no tiene bajas. Becasese sigue trabajando con los 26 a su disposición para seguir con el armado de un 11 que ya se va dibujando, que tiene pocas dudas. Te diría que una sola duda, la cual se va a terminar de resolver en los próximos días de entrenamiento. Y para lo que estaba mencionando Sara, que estoy totalmente de acuerdo, creo que también hay que sumarle que Ecuador para este mundial llega con 13 jugadores ya con experiencia mundialista y con ganas de revancha luego de ese trago amargo que significó la eliminación en fase de grupos del anterior mundial, con 4 puntos, con un muy buen partido frente a Países Bajos, con una victoria ante el anfitrión, algo histórico. Nunca antes había perdido el anfitrión en ese partido debut. Ecuador lo consiguió con el 2-0, pero lamentablemente se desinfló frente a Senegal y tuvo que irse de la Copa. Ahora esos 13 jugadores más los 13 que tendrán su nueva experiencia, bueno, buscarán revancha tratando de hacer historia.
Sí. Lo dijo Scaloni, lo dijo Ancelotti en estos días recientemente. Equipo que logre no recibir goles, que es diferente a defenderse, ¿eh? Es diferente, Chobo, defenderse a lograr no recibir goles, porque después te puedes defender con la pelota, lejos de la puerta y vas. Pero lo de Ecuador en la eliminatoria es una cifra que si yo soy rival de Ecuador, la miro con mucho respeto. Apenas muy pocos goles en la eliminatoria, el que menos goles recibió. ¿No? Y eso, defensivo, eso se lo critican mucho en Ecuador, que el equipo no ataca. Ya iba yo, exactamente. Es increíble que eso que todos respetamos parece ser lo que critican la gente en Ecuador, ¿eh? Sí, yo creo que cuando arrancó el ciclo de Becasese se prometió un estilo de juego más ofensivo y creo que eso le terminó poniendo la soga al cuello a Becasese, que entendió que tenía un equipo que su fortaleza se basaba justamente en ese sólido bloque defensivo. Y aparte de eso fueron otras situaciones, ¿no?, las que generaron ciertas críticas y que un sector de la afición de Ecuador se vaya separando del proceso de Becasese, como convocar, o mejor dicho, ¿no?, llevar jugadores juveniles que no eran convocados y de repente aparecían en la convocatoria, hacer debutar a jugadores que todavía no habían sumado minutos en su propio club como profesional, como fue el caso de Darwin Guagua, improvisar en ciertas posiciones, como es el caso de Alan Franco, volante de corte, pero que para Becasese es lateral por derecha. Bueno, esas situaciones generaron mucha crítica, pero poco a poco el director técnico argentino también fue entendiendo que sus jugadores rendían mejor donde más cómodos se sentían, salvo el caso de Franco, que igual rinde bien como lateral por derecha. Poco a poco Becasese también fue puliendo el tema de la generación de fútbol ofensivo y se ha visto una evolución en ese aspecto, lo cual creo que ha generado que cierto sector de los críticos de Becasese, bueno, comiencen a darse cuenta de que el técnico argentino está realizando bien las cosas con la Tri. Sí, esto es rápido, pero seguimos aquí en Columbus porque vamos a estar pegaditos con la selección ecuatoriana de fútbol hasta el día viernes, porque tendrá varios días de entrenamientos. Hoy no pudimos dialogar con los protagonistas, sí pudimos observar la práctica y por eso nos llevamos la tranquilidad de ver que no habían tocados, porque recordemos que el partido frente a Guatemala, Alan Minda, John Yeboah y Kendry Páez salieron con golpes. Hoy todos entrenaron con normalidad y en conjunto, no hubo nadie que realice trabajos por separado. Mañana por la tarde sí que vamos a tener la oportunidad de dialogar con los futbolistas de Ecuador y además Ecuador va a entrenar los días que le restan antes del debut mundialista, justamente en ese horario tarde-noche, para tratar de habituarse al clima que va a tener en Filadelfia, seguramente con mucho calor, un partido que está programado para las 19 horas locales y que, Antonio y compañeros, para mí es clave, es el partido más importante que tendrá Ecuador en la fase de grupos ante un rival complicado como Costa de Marfil. Viene de ganarle a Francia, habrá que ver si ese resultado no los termina mareando a los africanos, pero también es un choque de dos selecciones con una promedio de edad realmente bajo, son las dos selecciones con el promedio de edad más bajo que tendrá la Copa del Mundo. Bueno, se enfrentarán en ese primer partido del grupo E. Porque lo de Ecuador ya no es sorpresa, Luis, Sara. Sí, yo creo que Ecuador, pues todo el mundo sabe que tuvo una nueva época desde que llegaron los colombianos allá. Maturana, Bolillo, Suárez, Reinaldo, y ahora con los argentinos, Alfaro y Becasese. Pero yo creo que Ecuador esta vez le tocó un grupo asequible, me parece. El único rival difícil pues es Alemania. Pero Ecuador, yo lo veo en segunda fase y por qué no en tercera. Bueno, Costa de Marfil. Sí, pero clasifican 3, clasifican 2 o 3. Yo creo que ahí, y Costa de Marfil. ¿El partido con Costa de Marfil? Yo creo que. Partido bisagra, además el de arranque, ¿no? Pero Costa de Marfil, la es una medida importante, claro. A nosotros yo prefiero arrancar con Uzbekistán que con Costa de Marfil. A nosotros nos metieron, ¿se acuerda? Con Costa de Marfil en Rusia, no en Brasil. Y no, le ganamos bien. O sea, los africanos, creo que pronto 1 o 2 están al nivel de nosotros. El resto estamos por encima de ellos, los países de Conmebol. Entonces, yo creo que Ecuador es generalizar así, me parece. A ver, ¿como quién está por encima de nosotros, Sara? ¿Quién está por encima de nosotros en África? Hay que ir a revisar. Con Senegal nos miramos a los ojos. Sí, Marruecos. Pero no, les hemos ganado, Sara. Estamos diciendo que Senegal elimina a Ecuador en ese último partido de Qatar 2022. Sí. Son equipos competitivos, son equipos físicos, son equipos que además ya desde el punto de vista táctico y estratégico están formados en Europa. Entonces no es tan fácil como poder generalizar que simplemente estamos por encima. ¿Estamos por encima en qué? ¿Estamos por encima en nombres? ¿Estamos por encima en pues les hemos ganado. No creo que sea tan sencillo. Les hemos ganado a Túnez, a Costa de Marfil, a Senegal. Claro, en una coyuntura absolutamente específica del Mundial 2014, con una generación brillante, un cambio en la estructura del fútbol colombiano, de la selección Colombia y toda una transformación que se empieza a gestar ahí. Pero de ahí a que podamos generalizar que a partir que tenemos una superioridad que no se pueda discutir, pues ahí es donde está el problema. Y recuerda, mi crack, si te gustó este video, déjame tu like y compártelo para poder llegar a más gente futbolera. Ecuador se prepara intensamente para su primer partido en el debut del Mundial ante la selección de Costa de Marfil, el mismo que se llevará a cabo este día domingo. Sí, el día domingo, mi gente. Ecuador se enfrenta a Costa de Marfil a partir de las 18 horas de nuestro país. Y para que no te pierdas de lo mejor de ese partido y de todos los partidos de la selección ecuatoriana, suscríbete a este canal.